primero agradecer la invitación por parte de ONCO México y a la gente de inteligencia dental por este espacio para expresar lo que uno piensa, lo que uno hace y pues tratando de dejar a la audiencia algo que sea de provecho. Y bueno, pues nada, sin más, vamos a iniciar con esto el día de hoy. Resulta que hace un par de meses di otro webinar, por si no lo vieron, que lo vean porque me parece que quedó grabado. Algunos quedan grabados, otros no, creo que este sí, que se llamaba o se titulaba literalmente como porque esta es la segunda parte, es extracciones o no, el eterno dilema y la solución con el sistema D. En aquel webinar abordé la parte de diagnóstica, cómo determinar en qué momento hacer extracciones, ¿no? Porque siempre es un tema complejo, la toma de decisión, digo, la ejecución a veces también, digo, de hecho hoy voy a hablar justamente del manejo que yo considero el prudente para este tipo de disyuntiva entre que si extraigo o no. Aquella vez me di la oportunidad de hablar más bien de una cuestión diagnóstica. ¿Cómo determinar cuándo el paciente se necesita extracciones o no? Porque muchas veces se confunde los distintos usuarios del sistema con el hecho de que una de las grandes ventajas que tiene el mismo es el potencial de desarrollo. Y muchas veces nos confundimos que con eso, pues ya con el sistema de IMO no se van a hacer extracciones y no puede haber nada más falso en eso. De hecho, pues una de las cuestiones de la extracción pues es variada, es decir, va desde una situación de estabilidad, pasando por una situación de mantener los dientes dentro de sus basales, dentro de su hueso y demás. Y es curioso porque esta disyuntiva ha estado siempre, desde la época de Angle contra el Dr. Case, y parece que es un cuento interminable. Y resulta, pues, que cuando existe una discrepancia diente-hueso, es decir, cuando hay un apiñamiento, pues hay dos sopas nada más, realmente solo hay de dos. O aumentas el perímetro de arco o disminuyes el material dentario. Y aquí es donde está el meollo del asunto. Digo, a veces es muy fácil, tú ves al paciente, es más, tiene hasta diastemas. Tú dices, pues, ¿cómo no voy a extraer un paciente que tiene espacio, que tiene un buen perfil? O sea, es muy fácil decir, a este paciente no lo voy a extraer, pero hasta independientemente del tipo de sistema. Hay otros pacientes, caso contrario, que igual, el paciente a lo mejor tiene una biprotrusión, los dientes que no le caben en la boca, las arcadas ya son amplias y más, que dices, bueno, por donde le buscas ya no hay espacio. Tengo que conseguirlo en base a quitar dientes y también se vuelve muy fácil la toma de decisión. El meollo está en esos pacientes que estás en la disyuntiva entre extraer o no. Esos son los que son realmente complicados, los que están en ese límite, en esa frontera, ese borderline entre que si extraigo o no. Ahí está el problema. Y dediqué, repito, todo el webinar pasado a hablar de esto. Y pues bueno, nada más como para retomarlo, hablaré brevemente de lo que trató la sesión pasada para, a partir de ahí, construir la nueva información que les quiero transmitir, el nuevo webinar del día de hoy. Entonces, en aquel momento hablé que había determinantes de extracción tradicionales que dependen del apiñamiento, la discrepancia y la cantidad de espacio necesaria, la posición e inclinación del incisivo inferior, que siempre fue determinante para considerar hacer extracciones o no, la evaluación del perfil facial y las relaciones caninas, que siempre pues, se ha considerado el hecho de quitar dientes para poder llevar los caninos hacia clase 1. Una clase 2, pues extraes arriba o haces un patrón de extracciones quizá de 4 arriba, 5 abajo, para que ahí se escuche como raro. Espero que no se quede escuchando una bocina que tengo por acá. Bueno, ya pasó, ya se callaron. Entonces decía yo que se hacen extracciones muchas veces para poder llevar los caninos hacia una clase 1. Y bueno, esas son las situaciones tradicionales por el cual decides hacer extracciones. Y yo les planteaba la vez pasada que, claro, esas consideraciones se tienen que seguir tomando en cuenta, pero hoy en día tenemos que ir más allá. Pues claro, por toda la evolución que ha tenido nuestra rama tan querida, la ortodoncia, que no nos podemos quedar tan cortos. Yo les hablaba la vez pasada de que hay que considerar el biotipo, que siempre se ha hecho, no voy a decir que nunca se ha hecho, el biotipo facial, el tipo de perfil que tiene paciente, siempre se ha hecho, obviamente lo vamos a seguir tomando en cuenta, la posición anteroposterior de los incisivos, que también siempre se ha hecho, hay que tomarlo en cuenta, la guía anterior, tenemos que dejar una buena guía anterior,
y a veces para poderla conseguir es prudente hacer extracciones. La discrepancia dentaria, que también siempre se ha tomado en cuenta, el grado de apiñamiento, y quizá las que no se habían tomado en cuenta en otros momentos dentro de la historia de la ortodoncia, que era el potencial de desarrollo transversal que pueden tener los pacientes, el tipping o esta verticalización de dientes, sobre todo posteriores, para la obtención de espacio, y como último, la salud periodontal. Y yo les planteaba que hiciéramos una tabla donde vayamos vaciando lo que yo considero adecuado en el rubro de si extraigo o no extraigo. Y para lo cual el día de hoy, pues voy a tratar de dar este webinar a través pues, de casos clínicos particularmente. En aquel entonces, en el webinar pasado, yo les comentaba, bueno, si tengo un perfil o un paciente que tiene un perfil biprotruso, pues bueno, es una determinante, no determinante, es una consideración extracción, independientemente del sistema. Sistema Chuchito Pérez, bueno, pues es que si yo quiero modificar el perfil, tengo que llevarme los dientes para atrás. Más allá que la ortodoncia moderna, pues trata de evitar hacer extracciones, está bien, eso está excelente. Pero hay veces que por una condición de estética, pues tengo que considerar llevarme los dientes para atrás, y hoy en día se habla mucho de retracción a partir de anclaje esquelético. Bueno, resulta que no siempre es posible, no siempre es posible hacer una retracción a partir de anclaje esquelético, también hay límites. Entonces, bueno, tocará echar mano para cambiarle el perfil a una paciente o a un paciente de quitar dientes para mejorar el perfil, ¿no? Y pues bueno, hay algunas condiciones como de que se puede modificar también el patrón o la dirección de crecimiento por el efecto tijera que se tiene y cositas que expliqué la vez pasada. La posición incisiva es un determinante más o una consideración más para hacer extracciones. Es prudente pues, colocar bien esos dientes, el tamaño o no el tamaño, el grado de apiñamiento o discrepancia dentaria que existe en el paciente hay que tomarlo en cuenta, el potencial transverso, porque bueno, es una de las grandes virtudes de los sistemas de autoligado pasivo como Damon, esta facultad que tienen de desarrollar las arcadas por la combinación entre arcos sobredesarrollados de muy baja potencia, de fuerzas muy livianas, y en combinación con un braque de autoligado pasivo. La ausencia o presencia de la guía anterior, el tipping que yo mencionaba, que es una herencia de los conceptos del doctor Sadao Sato, que básicamente se refiere a verticalizar los dientes en el sector posterior y así, de alguna manera, poder obtener espacio pues, para la resolución de un caso muchas veces pues, sin necesidad de hacer extracciones. La salud periodontal, biotipos finos, siempre estarán más cerca de las extracciones que biotipos gruesos, porque bueno, pues podemos correr el riesgo de llevar los dientes a que se salgan de las corticales, a que se generen recesiones, y pues no queremos eso. Entonces, decía yo, la vez anterior, pues sugería el uso de esta tabla para la toma de decisiones, y mencionaba yo como una situación extra que tendremos que incluir ya hoy en día a esta tabla, que sería la utilización de recursos para hacer una retracción a partir de anclaje esquelético, como podría ser pues, el uso de tornillos, ya sea extraalveolares, en la cresta infracigomática, en el shes mandibular, para que a partir de ahí yo pueda hacer una retracción en caso de ser necesaria, cuando existen la oportunidad anatómica de poderlo llevar a cabo. Porque como acabo de comentar, no siempre se puede. A veces uno pensaba, cuando inició todo este tema, de la mano de Chris Chan, su maestro John Lin, decía, bueno, es que la distalización casi ya se puede hacer siempre, y la verdad es que no. Sí hay límites anatómicos que nos determinan hasta dónde podemos llevar esos dientes para atrás. Y pues bueno, eso cambia un poquito pues la ecuación cuando ya tenemos esa posibilidad de generar distalizaciones a partir de anclaje esquelético. Siempre se ha podido hacer distalización, pero la ventaja de utilizar el anclaje esquelético para este efecto es que se hace de una forma mucho más, ¿cómo decirlo? Mucho más controlada, es más predecible, y sobre todo también puedes involucrar un vector de tipo vertical, porque uno de los problemas que se tuvo durante todo
la historia de la ortodoncia al hacer una distalización es que se aumentaba la dimensión vertical por el efecto tijera. Mientras más te llevas un molar hacia atrás, la mandíbula tiende a rotar en sentido de las manecillas del reloj, aumentando la dimensión vertical, y eso podría ser inconveniente para un paciente dólico, incluso para un paciente meso, y estaría solo indicado para un paciente de tipo braquifacial que tenga la dimensión vertical disminuida. Entonces, pues bueno, con todo lo anterior dicho, esta segunda parte, este complemento de aquel webinar que tuve la oportunidad de compartir con ustedes, que espero echen un vistacito para los que no lo vieron, vamos a ver la aplicación de todo eso que mencionaba yo el webinar pasado ya en situaciones reales, porque todo cobra sentido cuando lo llevamos a la boca de nuestros pacientes. De nada sirve soltar 1000 teorías y todo si son inconducentes a nuestra práctica diaria, ¿no? En la intimidad de nuestro consultorio. Y como tal les traigo a este paciente, que es un caso institucional, es decir, fue llevado en la universidad, asesorado por mí y en manos de una residente de nombre Andrea Ordaz, que le mando un saludo, que hizo un excelente trabajo, me parece. Y aquí está la paciente. Una paciente braquifacial con una disminución del tercio inferior de la cara, un perfil pues, bastante bueno, perfil recto, labios en buena posición, unas características faciales que no se me hacen disarmónicas, excepto cuando la paciente sonríe. Cuando la paciente sonríe, sí es una sonrisa que se aleja de un ideal de estética. Es una sonrisa complicada que tiene una afección estética importante. Entonces, pues bueno, vamos viendo aquí la forma, repito, en que ella sonríe y haciendo un acercamiento, un zoom. Vemos que hay un compromiso, pues, de estética severo. Es decir, los dientes están con un afinamiento fuerte, no hay un buen arco de sonrisa, la curva de sonrisa también es mala, el soporte labial es bueno, en fin, tiene bastantes cositas que hay que hacer a nivel de la estética de sonrisa. E intraoralmente también tiene problemas funcionales fuertes y aunados o asociados también a problemas de una estética o de una falta de estética, mejor dicho, dentro de lo que es el balance entre la estética rosa y la estética blanca. Voy a repetir todo para que quede claro. Básicamente, la dentadura de esta paciente, pues estéticamente no se ve bien y funcionalmente, por la misma malposición que guardan esos dientes, pues tiene problemas y afecciones funcionales. Es decir, tiene una sobremordida vertical donde está cubriendo el diente superior en su totalidad al inferior. Obviamente vemos la falta de espacio. El lateral, por ejemplo, el 22 está por inclinado. Los incisivos inferiores, pues están con esa condición, lo cual está generando una gran curva de Spee. Y la parte medular del caso probablemente es la presencia de ese canino, el canino 23, que está erupcionando prácticamente arriba del lateral, del diente 22. Entonces, pues, es lo que genera, vuelvo a insistir, un desbalance importante, tanto funcional como estéticamente hablando. Vean acá, el canino del lado derecho, que estoy señalando ahorita, el 13. Cómo está rebasando el plano de oclusión, lo cual se hablaría de una infraoclusión. Y lo mismo, los dientes inferiores están rebasando por mucho el plano de oclusión, generando una gran curva de Spee, es decir, también están en una infraoclusión. Una cobertura del 100% de la sobremordida y tiene características la paciente como si fuera una clase 2, división 2, sin serlo. Porque como estamos viendo, en las clases molares, la llave molar está en clase 1. Los caninos, el de este lado, pues no es valorable, aunque si proyectáramos en la posición en la que está, estaría en una clase 2. Este lado, pues está totalmente en una relación canina de clase 2. Y obviamente lo que está pasando aquí es que por la erupción ectópica de este canino 23, aquí tenemos la presencia todavía del diente decido, del canino decido, que está ocupando el espacio que utilizaría ahí el 23. No obstante todo eso, y aunque ocupara ese espacio, ese canino, pues el apiñamiento es fuerte. Estamos hablando que tiene 10 milímetros de discrepancia, es decir, 10 milímetros de apiñamiento arriba de la paciente y 14 milímetros de apiñamiento abajo, que no es poco. O sea, es
un apiñamiento fuerte, donde también la guía anterior está siendo afectada por la malposición. Vean la sobremordida cómo la tiene en estas diferentes vistas, lo cual hace que la construcción de la terapéutica pues ya empieza a confundir al clínico. O sea, no es un caso que se debe tomar como tan a la ligera. Tiene bastante complejidad este caso y tiene que ver mucho qué objetivos pretendemos cumplir y qué posibilidades tenemos para llevarlo a cabo. Pues bueno, obviamente hacemos un sinnúmero de análisis. Aquí están las radiografías para complementar todo esto que estamos revisando ahorita, donde tenemos la presencia del canino por acá. Los terceros molares también están presentes. Más allá de eso, y por fortuna, bueno, tenemos buena longitud radicular, tenemos buena densidad y altura de la cresta ósea, el cóndilo está corticalizado sin problemas. Y bueno, desde aquí viendo la radiografía lateral, que obviamente pues, se hace un análisis cefalométrico y todo esto, pero para resumir el caso y no hacerlo mucho más grande o mucho más largo y poder abarcar mucho más en esta oportunidad que tengo, le resumo, Alego ACV, que es una paciente que tiene un crecimiento horizontal. Yo les decía en la clase anterior, mientras más horizontal sea el paciente, mientras más braquifacial, porque es una paciente braquifacial, más se alejará de las extracciones, y mientras más vertical sea el paciente, más se acercará a las extracciones. Eso es, siempre tendrá que ser así. Entonces, aparte de eso, bueno, vemos que el incisivo inferior y el superior está más o menos, bueno, no más o menos, están ligeramente retroinclinados, lo cual nos daría oportunidad de proinclinarlos. Entonces, ¿por qué lo comenté esto? Porque, bueno, viendo todo lo que conlleva el paciente, vámonos a la tabla que yo les he comentado. Entonces, por ejemplo, por el rostro o el biotipo facial, yo consideraría no extraer. El perfil me gusta, o sea, no es un perfil que yo quisiera corregir, por lo tanto, es un caso de no extracción. Ahorita ya evaluaremos el grado de apiñamiento y otras cosas, pero por el perfil a mí se me hace muy bonito, muy armonioso, entonces yo la consideraría no extraer. Entonces aquí le daría yo probablemente unos 2 numeritos de 3 hacia el lado de la no extracción. La posición incisiva, ustedes la vieron, los dientes los tenía retroinclinados radiográficamente, lo cual se antoja por inclinarlos un poco para llevarlos a una inclinación mucho más adecuada, porque el ángulo interincisal, al estar abierto, genera que la oclusión o que la fuerza de masticación no se transmita al hueso de forma adecuada. Por eso, bueno, pretendo tener una buena guía anterior. Aparte, con los dientes tan retroinclinados, no hay una buena función desde el punto de vista que no hay un deslizamiento de los inferiores sobre la cara palatina de los superiores. A lo que voy es que no hay una buena guía anterior. O sea, y solo queda la posibilidad de una tipo de oclusión, de apertura y cierre nada más, sin una guía anterior adecuada. Por lo tanto, se antoja por inclinar esos dientes. Entonces, como se antoja por inclinar, también marcaría que al lado de la no extracción. La discrepancia dentaria, ahí sí, como veíamos en las diapositivas previas, tiene un apiñamiento fuerte tanto arriba como abajo. Estamos hablando que arriba tenía 11 milímetros de apiñamiento, abajo 14. Entonces, por el tema de la discrepancia dentaria, sí sugeriría yo extraer esta paciente. Entonces, bueno, aquí ya contrarresto un poquito a lo que estaba ganando, ¿no? De una manera franca, que era no extraer. Bueno, por el apiñamiento, a lo mejor sí considero la extracción. El potencial transverso, me voy a regresar para que recuerden, para que lo vean todos. ¿Cómo se ve la basal amplia en superior? Hay hacia dónde poder mover los dientes. Vamos, no está en el inte, igualmente en inferior. Vean cómo de frente incluso se ven los dientes del sector posterior un poquito volcados hacia la línea media, con lo cual tengo oportunidad de verticalizar esos dientes en sentido transversal y de esa forma obtener algo de espacio para ir, para la toma de decisión sobre todo. Es decir, el apiñamiento me indica que hay falta de espacio y por tanto extracción. Sin embargo, el potencial de desarrollo me dice que hay para dónde mover los dientes. Y claro, esto es más profundo. Ahorita lo estoy analizando de una forma muy rápida, pero hay potencial de desarrollo que me indica que no extraería.
Entonces, resumiendo, y para que se vaya entendiendo y no confundir a la audiencia que no está tan familiarizado con este tipo de tablas. A lo mejor por biotipo le daría un puntito acá en nuestra acción. Por la posición incisiva le daría un puntito acá en nuestra acción. Que es un poquito más complejo, pero bueno, ahorita vámonos de un puntito en un puntito para que se vaya entendiendo. Por la discrepancia le daría un puntito al lado de la sí extracción. Y por el potencial transverso le daría un puntito hacia el lado de la no extracción. Entonces son 3 contra 1. Sigue ganando el camino de la no extracción. ¿Listo? Luego, la guía anterior, misma situación que comentaba, diría no extracción. El tipping. ¿Hay dientes que es posible verticalizar en esta paciente? La realidad es que no. Es que los dientes se ven bastante bien posicionados mesiodistalmente. No están volcados o inclinados hacia mesial. Es una de las determinantes que me puede indicar que yo puedo hacer un uprighting, una verticalización de las coronas y la subsecuente obtención de espacio. En esta paciente no lo hay. No hay esa posibilidad, me refiero. De tal manera que yo en esta tabla tendría que colocar, hablando de tipping, aquí sí, hacia el lado de la extracción, porque no hay para dónde. Pero sigue siendo 4 contra 2. La salud periodontal es de un biotipo grueso, por lo tanto, consideraría mandarla hacia este lado, extracciones. ¿Y es posible hacer retracción a partir de anclaje esquelético? Sí es posible. Entonces, el lado de la no extracción ganaría en el caso de este paciente. Y esta es la forma en que yo sugiero que se considere o se determine la posibilidad o no de hacer extracciones, no como se hizo en algún momento, que bueno, claro, fue una curva de aprendizaje. El mismo Damon decía, bueno, pongamos los brackets y a ver qué pasa y hagamos un diagnóstico terapéutico. Bueno, hoy en día tenemos las herramientas diagnósticas para poder decir, bueno, en base a esto, yo estoy seguro que este paciente se va a resolver sin extraer, o estoy seguro que a este paciente le conviene hacer las extracciones bajo estos argumentos. Claro, decía yo, esa parte del diagnóstico terapéutico que el mismo doctor Damon promovía, bueno, tuvo su momento histórico, pero bueno, ya no se puede seguir así, ¿no? Así como que pongo bracket y ver qué pasa. No, es mejor tener bien claro hacia dónde quiero dirigir desde el inicio del tratamiento. Y bueno, resulta que tomamos radiografías periapicales de esta paciente. ¿Y por qué? Porque ya en la parte biomecánica, que es en lo que nos vamos a enfocar hoy, se determinó no hacer un tratamiento de no extracción, no quitar dientes a esta paciente. Por lo que íbamos a ubicar el canino en su posición, quitando obviamente el diente deciduo. Y para lo cual nos vamos a valer de anclaje esquelético. Inicialmente habíamos considerado hacer una técnica vista, colocar el tornillo en la cresta infracigomática, pero luego decidimos que pues, era necesario, que con un tornillo intrarradicular era más que suficiente, y tomamos las radiografías para, pues sí, definir cuál sería el mejor sitio de colocación del tornillo. Y consideramos que entre premolares, aquí casi el organismo nos decía, pónganme el tornillo aquí, porque pues, las raíces de los premolares están divergentes. Entonces, ahí se colocó el tornillo, como están ustedes viendo, y se colocó inicialmente una cadena hacia el botón que se había cementado en el canino para quitárselo de encima lateral. Lo que queríamos era, lo más pronto posible, quitar pues sí, esta proximidad que se tenía entre la corona del canino y la raíz del lateral. En este momento no se colocaba aparatología, entre otras cosas para que el lateral, en caso de que pues, el canino lo empujara un poquito, funcionara como un cuerpo libre, es decir, que se pudiera mover libremente el canino sin ningún tipo de control que sí te ejerce el hecho de colocar brackets en una situación así. Entonces, como no queremos, o mejor dicho, como no está controlada ahorita la raíz, el movimiento del canino hacia distal es muy abrupto, aparte de que pues aquí quedó un hueco, que es el que quedó, el alveolo que quedó una vez que se extrajo el diente deciduo. Entonces, pues, es mucho más rápido la ocupación del canino hacia este sitio de la extracción. Y en su momento, pues, se colocó la aparatología. Colocamos unos brackets, en este caso Damon, se colocaron unos brackets de torque estándar, porque bueno, en la universidad es los que nos proporcionaron. Me hubiera encantado trabajar con un bracket de torque bajo, pero bueno, repito, por cuestiones institucionales
tuvimos que trabajar con estándar. Entonces, bueno, aquí está el montaje o el cementado, en este caso del caso. Colocamos unos turbos en el sector anterior para ayudarnos a abrir la mordida, que la tenía muy profunda, y nos va a ayudar, entre otras cosas, a aumentar la dimensión vertical, que en una paciente que tiene una dimensión vertical disminuida, le viene bastante bien. Y el turbo, pues bueno, nos va a dejar como resultado final el grado de la sobremordida que yo le quiero dejar al paciente. Mientras tanto, estamos desplazando el canino, como estamos viendo en la pantalla, hacia distal. Simple y literalmente, a partir de este anclaje esquelético, llevándolo y ocupando el espacio que había dejado el canino deciduo y es el que le pertenece al canino que estamos pretendiendo mover por ahí. Mientras tanto, nosotros como consideramos que no se iba a hacer extracciones, pues bueno, estamos abriendo el espacio al diente que tenía falta de espacio, ese canino inferior que se ve por ahí, para llevarlo al arco, mientras que la curva de Speed se va a resolver por la egresión de los dientes posteriores, dado que al no tener contacto respecto al antagonista, por el hecho de tener los turbos ahí, estos eventualmente, los inferiores, van a egresionar, aumentando la dimensión vertical y aplanando la curva de Speed. Y aquí cambiamos un poquito la jugada, es decir, empezamos a traccionar ese canino con unos bracitos de poder. Es un alambre TMA 1725 que se metió al slot del mini implante, al slot del canino, para ir ubicando al diente en una posición pues, más cercana a la ideal y con mucho mayor control. No solo jalándolo, sino ahora sí ya empezándolo también a descender. La activación de tornillo está ahorita para acá, hacia donde yo estoy marcando el cursor, y esta palanquita o este bracito también hacia acá. De tal manera que el vector resultante es que le dé este movimiento de descenso y ubicación al canino en esa posición. Mientras que en la arcada inferior seguimos abriéndole el espacio a ese canino, una fuerza muy liviana. Se habla que la fuerza que se tiene que ejercer de ahí es de 50 gramos, y pues bueno, ahí está. Y eventualmente cambiamos la mecánica para llevar el canino de una manera más franca hacia distal, para de una vez por todas quitárselo de encima lateral, mientras que al mismo tiempo abríamos un espacio o un nicho mucho mejor para que pudiera caber el canino ahí sin ningún tipo de problema. Entonces, ahí está el bracito este de poder, y aquí lo pongo en grandote para que se vea, donde la activación de este resorte en realidad está hasta acá, hacia donde yo tengo el cursor. Entonces, como viene hasta acá, se le colocó una cadena que activa el bracito de poder. Entonces, la cadena que está estirada más el arco o este resorte que está activado, la resultante es que va a llevar el canino hacia distal para ir ocupando el espacio que le pertenece. Y mientras le guardamos su espacio, o incluso lo podemos abrir sutilmente con este resorte de espiras abiertas, ¿no? Ese open coil. Ya cuando consideramos que era buen momento, pues bueno, ya colocamos el bracket al canino. Este manejo clínico yo se lo aprendió al doctor Solorio, que me gusta mucho, que creo que está viendo mi webinar, le mando un saludo. Dijo que lo iba a ver si es cierto. En donde, claro, el canino, pues no lo pretendemos colocar donde está. Primero porque ni se puede, porque obviamente aquí la encía está ocupando el espacio donde tendría que estar el bracket. Sin embargo, aunque se podría colocar más alto para que el canino descendiera más rápidamente, prefiero hacerlo tranquilo, es decir, generar una deflexión sutil en el arco para que no haya tanta acción recíproca hacia el premolar y el lateral. De tal manera que la resultante es que el canino va descendiendo de una forma muy controlada. Cabe decir que por la clase 2 que está manifestando el paciente, toda vez que rotamos la mandíbula hacia abajo y hacia atrás, empezamos a utilizar elásticos de clase 2 que van del molar hacia este hook que le colocamos a los premolares, vectores cortos, ligas elásticos cortos y ligeros, en este caso 3/16 de 2 onzas, que nos ayuda al control sagital para ir llevando al paciente de clase 2 hacia clase 1, y particularmente de este lado para contrarrestar la acción intrusiva que te puede generar la acción recíproca de la deflexión que tiene el arco. Entonces, para que la resultante sea una extrusión
lo más pura de ese canino que está por ahí. Mientras tanto, en la arcada inferior, pues bueno, ya hemos ido resuelto el apiñamiento. Reposicionamos el bracket conforme va descendiendo el canino, otra vez se despega y se vuelve a colocar para que siga descendiendo por ahí. Mientras que seguimos utilizando elásticos de clase 2 y ordenando el desalineamiento que tenemos en la arcada superior. Y ahí vamos con lo mismo, llegamos a arcos 18, tanto arriba como abajo, para pasar a los arcos rectangulares que se utilizan en el sistema, que es el 14-25 arriba y abajo, para tener un control estricto del alineamiento. Y en este momento, cuando subimos al 18-25, es que empezamos a hacer stripping o una reducción interproximal de mesial de canino a mesial de canino, aparte de que se nos había abierto un espacio entre premolar y canino, lo cual fue aprovechado para hacer una retracción que nos ayude a retroinclinar estos dientes y todo apoyado con el elástico de clase 2. Es decir, la acción que se pretende tener acá es aprovechar este espacio hacia atrás y obviamente seguir mejorando la relación sagital con el elástico de clase 2. En esta cita decidimos reposicionar el bracket lateral porque no estaba muy bien ubicado para mejorar en cuestión de tipping y para que eventualmente íbamos a hacer secuencia de arcos o vamos a ir incrementando el calibre de arcos, pero de nada, no tenía ningún sentido seguir subiendo si de todos modos nos íbamos a regresar. Entonces detectábamos que había algunos brackets que se podía corregir su posición y decidimos hacerlos en este momento antes de seguir subiendo. Con todo y todo, ya teníamos arcos 14-25, que el 14-25, como es un arco muy flaco, te da para poder hacer una deflexión en este sentido. Y este diente estaba bien orientado en sentido del alineamiento, entonces no era necesario bajarnos más de arco. Con un 14-25 era más que suficiente. Tomamos unas radiografías de control para ver cómo iba la cosa y decidimos reposicionar, mejorar la ubicación de algunos otros brackets por ahí. Y empezamos a hacer sesiones de stripping, como yo comentaba, para ayudarnos a retroinclinar un poco más esos dientes, apoyado con estas cadenas de torque, ¿no? De torque negativo, para retroinclinar estos dientes. En su momento hacemos la secuencia de arco, llegamos a arcos 19-25, donde ya vamos a tener mejor control de la posición tridimensional del diente en todos sentidos. Y pues decidimos regresarnos porque reposicionamos el bracket del 14, del 32, del 31 y del 44. Entonces, esto también se lo aprendí al Solorio. Y estoy citando mucho al doctor Solorio porque dijo que me iba a estar escuchando y a ver si hasta me manda un saludo él a mí, así como yo se lo mando a él. Y las cosas que siempre admiré yo del doc y de todos los usuarios de Damon es que suelen terminar muy bonitos sus casos. Y algún día yo mismo dije, pues yo también los quiero terminar bien. Y el secreto está en reubicar los brackets las veces que sea necesario para obtener la posición ideal del diente. Entonces, pues aquí reubicamos esos brackets con ese objetivo. Entonces, pues bueno, otra vez, secuencia de arcos hasta llegar a los 18-25, en su momento un poco más de reducción interproximal. A mí me gusta, y así es como se lo pedí al residente, que lo fuéramos diciendo con lijas. No me gusta meter disco, digo, en casos donde se requiere meto disco, no pasa nada. Pero me gusta irme pausado con lijas muy delgadas para ir haciendo el stripping de forma muy controlada. Porque bueno, el espacio, o mejor dicho, la cantidad de esmalte que se tiene en interproximal, pues tampoco es tanto como se creía en otros momentos de la evolución ortodóntica, ¿no? Y bueno, llegamos a arcos ya 19-25, otra vez se reposicionó este bracket, el 35 que vemos por acá, para que entrara perfecto, en la posición, y fue cuando decidimos quitar la aparatología. Ahí quedó el caso resuelto. Sin extracciones, ubicando el canino en su posición, obviamente con ayuda del anclaje esquelético. Vean el gran cambio que tuvo la paciente y todo pues por el hecho de pues tomar la decisión y tener objetivos muy concretos. En este caso, vean el desarrollo transversal que nos sirvió para obtener espacio, obviamente la reducción interproximal, el uso del anclaje esquelético en este caso para ubicar el canino en posición y el caso terminado sin extracciones, sin alterar
el perfil, teniendo una evolución muy favorable desde mi perspectiva en lo que es la estética de la sonrisa. Y ahí está. Y pasemos a otro caso distinto. Vean el caso de este paciente. Paciente que, al revés, al caso que acabamos de revisar, es un paciente que tiene el tercio inferior aumentado. Un poquito asimétrico, como todos. Me voy a ir más rápido por cuestiones de tiempo. Y donde aparte vemos en un close-up de la sonrisa cómo el incisivo central derecho está invadiendo la línea media. Y donde si somos observadores vemos que está un canino, el otro canino, es decir, solo hay 5 dientes aquí, señal que hace falta un lateral de este lado, lo cual hace pues, que el paciente no se sienta muy confiado a la hora de sonreír. Vean hacia dónde está el mentón, dirigido hacia atrás y hacia abajo. Un paciente con un perfil convexo, que si bien es cierto los labios están planos, el mentón está un tanto rezagado. ¿Por qué lo menciono? Porque pues se ve el aumento de la dimensión vertical, se ve cómo está forzando el cierre, hay cierta hipertonía en la musculatura perioral. Y ven acá, intraoralmente, aparte que tenía problemas de caries, como estamos viendo aquí, ya está el plan de tratamiento ejecutado, que ahorita vemos las fotos laterales, y se alcanza por ahí a ver un intrusito que anda por ahí atrás, que es justamente lateral. Vean la inclinación de los dientes. También vean cómo está muy escasa la guía anterior. El apiñamiento que era importante, la proinclinación ya de los dientes, la ausencia de guía anterior. Hay un poco, bueno, sí hay posibilidad de desarrollo transversal en ambas arcadas, que bueno, ya expliqué en el webinar pasado y pues, quizá en otra oportunidad nos veamos, podríamos profundizar. Sí había un poquito de potencial de desarrollo transversal, pero también el apiñamiento era muy grande. Y otra vez, si me apoyo yo en esa tabla, empiezo a evaluar cosas. La falta de una buena guía anterior, la inclinación que ya tienen los dientes, están proinclinados, la falta de espacio, el tipo facial, que es un paciente dórico que tiene el tercio inferior aumentado. Entonces yo fui rellenando mi tablita y ganó en este caso el hecho de hacerle extracciones a este paciente y por lo mismo se le hicieron. Ya está ya las extracciones hechas de 4, que aparte tenía algunos problemas de caries que incluso se le habían pues trasladado, incluso también al 5 y demás. Y está. Colocamos la aparatología. No sé si han tenido oportunidad, la gente que me hace el favor de escuchar, de combinar braque de autoligado con casos de extracciones. Los casos de extracciones con el autoligado vuelan. O sea, es una... Digo, cuando hay mucho apiñamiento, ojo, cuando no hay apiñamiento puede volverse bastante engorroso. A lo mejor por ahí hay uno que otro que tiene un caso trabadito. Bueno, con toda confianza, comuníquense conmigo, les puedo dar un sinnúmero de soluciones para evolucionar rápido en los casos, pero cuando tienes apiñamiento y pones braque de autoligado, los dientes ocupan de forma espontánea el espacio de extracción, aliviando el apiñamiento de una forma muy, muy rápida. Es bien bonito ver cómo evolucionan los casos de extracciones con apiñamiento con autoligado. Y obviamente el remanente de espacio, pues bueno, ya se tendrá que consumir hacia distal. Entonces aquí, bueno, ya tenemos el momento donde el lateral ya entró al arco. Tengo los arcos todavía de inicio, el calibre 13 que me gusta por ahí. Bien, en la arcada superior me refiero, mientras que en la arcada inferior ya tengo un 14-25 entrando claro, entrando a la secuencia de arcos para llegar al arco que pretendo llegar para hacer la retracción. Entonces, bueno, ahí en su momento también coloco el 14-25 arriba, ya traigo 18-25 abajo, en su momento yo voy haciendo mi secuencia de arcos, llego a 18-25 arriba y ya traía mi 18-25 abajo y les platico, hago un breve paréntesis de cómo se deben manejar los casos de extracciones, porque es lo que pretendía o lo que pretendo en el webinar del día de hoy. Tú siempre vas a iniciar con un arco de calibre 13. Bueno, a mí me gusta el 13, hay operadores como, no sé, el doctor Nasib le gusta el 14, está bien. En su momento igual yo podría darle mis argumentos por qué me gusta más el 13 a mí, pero bueno, ahorita no es el caso. Entonces, a mí me gusta utilizar el 13 de inicio. El 13 es un arco que te va a empezar a resolver todo. El alineamiento, la nivelación incluso, el desarrollo transversal. Te empieza con todo, pero no te termina con nada. Después del 13, a mí me gusta utilizar un arco 18.
Igual podríamos en algún momento hablar por qué me gusta esta secuencia 13 seguido del 18. Pero bueno, básicamente el arco 18 es un arco de transición para poder entrar a los arcos de segunda fase. Solo lo voy a utilizar por un tiempo muy breve para darme oportunidad de pasarme al 14 por 25. Y el 14 por 25 es un arco clave en el sistema Damon porque es un arco que te llena la profundidad del slot. Es decir, es el arco que te va a otorgar el alineamiento estricto en tu sistema como número 1 y como número 2 te va a favorecer, o no favorecer, te va a completar el desarrollo transversal individualizado de cada paciente, porque es un arco de muy baja potencia, no perdamos de vista que es una lesión de Copernici, y al ser un arco ancho, con una gran distancia intermolar, sobredimensionado, se aprovecha todo el potencial de desarrollo transversal que tenga un paciente, ampliando las arcadas y siendo autolimitado. Un arco de tan baja potencia como este no te va a sacar las raíces de corticales y te va a ubicar los dientes espacialmente donde tienen que ir, donde la musculatura y donde el hueso y la basal te lo permiten. Entonces, se aprovecha el potencial que tenga el paciente. Y una vez que pasamos por este arco, que trabajó y que cumplió su objetivo, que es el alineamiento estricto y completar el desarrollo transversal, pasaremos a otro arco de transición, que dicho sea de paso, es el arco que ya te va a empezar a controlar el torque, porque claro, el 14-25 queda realmente muy holgado en sentido de altura y casi te gira dentro del slot, entonces realmente no es para dar torque, que en determinados momentos, si los dientes están en posiciones muy extremas, si está muy retroinclinado, muy proinclinado, bueno, en 14-25 te podría comenzar a dar torque, pero no es la idea. La idea es que te dé un alineamiento estricto. Caso contrario, el 18-25, que sí es un arco que ya empieza a expresar el torque del sistema. Entonces, seguido al 14-25 viene el 18-25, que es un arco, repito, que te va a empezar a transmitir torque, pero la idea es que funcione como un arco de transición únicamente, para que una vez que lo uses, puedas llegar a tu arco de mecánica principal. Y aquí es el hecho del por qué estoy mencionando esto. Resulta que ya una vez que utilizaste todos tus arcos de Copernici, te va a quedar una forma de arco individualizada del paciente, es decir, la forma de arco que la anatomía, los factores biológicos, es decir, los límites biológicos, la musculatura, las corticales, la basal y demás, va a darle al paciente. Es decir, no es una forma restringida por los arcos, sino es una forma obtenida, en este caso, pues biológicamente, por los límites anatómicos que se tienen. Y resulta que cuando uno mete el arco de acero, hay que copiar esta forma de arco. Entonces, esta forma de arco me quedó. Entonces, la copio, la traslado a la forma de arco de mi acero, y sin alterar absolutamente nada, en sentido ni transversal ni sagittal, tengo que colocar ese arco en mi sistema para no alterar una forma que va a ser muy estable con el paso del tiempo, porque claro, lo que se pretende es buscar ese equilibrio muscular entre las fuerzas externas e internas, que en este caso es la lengua, potencializada o ayudada por estos arcos de muy baja potencia, de fuerza muy liviana. Entonces, sería un absurdo meter un arco de acero que le da el traste a todo lo que has conseguido, porque un arco de acero al ser tan potente, porque es una lesión poderosa, pues sí te puede obligar a que los dientes se vayan a cierta posición que ya no es fisiológica, que ya es obligada. Entonces, por eso tenemos que hacer esta confección del arco de acero a través del uso de todos los arcos previos. ¿Y por qué estoy mencionando esto? Bueno, porque en un caso de extracciones lo confeccionas literalmente como te queda. Sin embargo, en casos de extracciones es conveniente aumentar el ancho intermolar de este arco que estás confeccionando. Entonces, lo vas a hacer 2 milímetros más amplio de cada lado. ¿Y por qué? Porque en los casos de extracciones, la arcada tiende a colapsar un poco. Entonces, previendo el colapso de arco con la retracción misma, ese arco de acero hay que ampliarlo para mantener transversalmente la dimensión de arcada. Y por último, a esos arcos de acero 19-25 hay que colocarles unos ganchos quirúrgicos para que a partir de ellos se pueda hacer la retracción con algún elemento pues
que sea elástico, o en este caso podría ser también un resorte close coil, ¿no? Un elemento reciente, digamos. Ahí está. Entonces, se copia la forma de arco y vean la evolución que ha tenido, en este caso, en estas imágenes que estamos viendo, la forma de arco del paciente, cómo va cambiando. Entonces, bueno, se trata de irla mejorando. Y retomando el caso que yo les estaba mostrando, ya trae los arcos 19-25 arriba y abajo, tal y como lo acabo de comentar, confeccionados 2 milímetros más amplio de cada lado para que en el momento en que se genere el cierre no vaya a colapsar tanto la arcada. Y trabajamos con un arco 19-25. Y fíjense lo que dice por acá esta diapositiva, que en caso de extracción es conveniente utilizar torque alto. Claro, la ortodoncia no es una receta de cocina, no es como que a todos les vas a colocar torque alto, digo, es de caso a caso, pero por lo general es conveniente al menos que consideres el torque alto. ¿Por qué? Porque va a haber pérdida de torque por el tipo de mecánica que hacemos para cerrar los espacios. Como vas a hacer una retracción y el arco no está llenando el slot, hay pérdida de torque. Porque claro, en una mecánica como la de Damon, que es una mecánica de deslizamiento, lo que se pretende es eliminar la fricción. Y es importante las milésimas de pulgada libres que quedan entre el alambre y la ranura. Y por ejemplo, veamos acá. Aquí hay 4 arcos que quise colocar como para ir analizando, haciendo un poquito de análisis. Si yo coloco un 21x25 y hago el cierre de espacios, resulta pues que el espacio libre entre el alambre y la ranura pues es muy pobre, es solo de 1 milésima de pulgada. De tal manera que se ejercería demasiada fricción y el cierre de espacios se volvería muy torpe. Tendrías muy buen control de torque, porque claro, casi está llenando la ranura y eso pues, hace que la expresión de torque sea muy buena, pero hace que el deslizamiento se empobrezca demasiado, generando que el cierre de espacios puedes que tardes demasiado por la alta fricción que se genera. Consideremos otros 2 arcos, por ejemplo el 16x22 o incluso el 17-25 que algunos operadores lo utilizan. Bueno, vámonos primero con el 16x22. El 16x22 queda muy holgado en la ranura, lo cual es muy bueno para el tema de la fricción porque va a deslizar mejor, pero tiene un par de inconvenientes. Número 1, que el control de torque es muy pobre. Entonces el diente se va a retroinclinar perdiendo, vuelvo a insistir, mucho torque a la hora que haces el cierre de espacios. Y la otra es que al ser un arco, pues, delgado, entre comillas, no tiene tanta rigidez porque tiene menos materia que la que tendría, no sé, un 21-25, por ejemplo. Tiene menos materia, lo cual hace que el arco sea menos poderoso, menos rígido. Con lo que a la hora de hacer la retracción puede haber problemas de nivelación. A veces se puede presentar el efecto Bowen o de montaña rusa por la retracción misma, por lo que es conveniente mejor utilizar arcos de mayor calibre. Y queda una disyuntiva, bueno, pues ¿cuál utilizo? Bueno, el arco que se sugiere para trabajar en el sistema es el 19-25. Algunos operadores usan el 17-25, que en determinados casos se puede utilizar, sobre todo si se está trabando un caso, qué sé yo, a la hora del cierre. Claro, el 17-25 queda más holgado dentro de la ranura. Entonces, pues el deslizamiento va a ser mejor, lo cual va a agilizar el trámite de la retracción. Pero obviamente al ser un arco que no está llenando tanto el slot o que el juego que existe entre el alambre y la ranura es muy grande, pues puedes tener una gran pérdida de torque. Que eventualmente podría ser una secuencia de arcos, llegar a tu 19-25 y que se te exprese. Pero bueno, si estás presentando este problema y buscas solucionarlo con esta sugerencia que yo estoy comentando, es prudente que se considere hacer curvas reversas sutiles, porque al ser un arco de menor calibre, puede generar deflexión a la hora de la retracción, generándose un efecto Bowen o de montaña rusa que no queremos que se presente. Por lo tanto, es conveniente hacer quizá ligera cierta curva reversa. Por lo tanto, el arco que se sugiere, o que sugieren los que saben, los expertos del sistema, los líderes de opinión, es en común acuerdo, casi es el 19-25, que es el que mejor equilibrio guarda entre un arco que todavía tiene milésimas de libertad para poder deslizar, milésimas de pulgada para poder deslizar, y al mismo tiempo te controla más o menos el torque. Con todo y todo va a haber
pérdida de torque, porque un arco 19-25 en una ranura 22 hay un juego de 3 milésimas de pulgada, que pues, diversos estudios, o resumiendo, diversos estudios se habla que hay más o menos una pérdida de 10.5 grados. De hecho, hay un estudio que hizo Hilgers que decía que por cada milésima de pulgadas se perdían 6 grados de torque, pero bueno, eso ya es un estudio extremo. El consenso, la manera de promedio, se dice que por 3 milésimas de pulgada a la hora de una retracción, con un arco 19-25, se pierden alrededor de 10.5 grados de torque. Entonces, necesitamos un 19-25 para que sea rígido. Con todo y todo, no te llena el slot. Por lo tanto, es conveniente, como dice acá, una prescripción alta que compense los grados de torque que se van a perder por la mecánica utilizada. Entonces, volvemos a nuestro caso. Este paciente traía bracket de torque alto, justamente. Entonces, aquí está cómo se efectúa el cierre, arcos 19-25. En este caso, cadenas, la de arriba es de 4 onzas, la de abajo es de 6 onzas y un elástico clase 2 a manera de fuerza tándem para que entre estos dos caiga la potencia suficiente para que se dé una retracción sin perder anclaje. Entonces ahí seguimos evolucionando en el caso hasta el punto donde consideré que ya se veía, bueno, no que se veía, sino que ya se habían cerrado los espacios, renivelo, y en la arcada inferior decido mesializar un poquito este premolar para que encaje aquí perfecto en una clase 1. Y obtenida esa clase 1, me anclo. Aquí está el concepto de fricción selectiva, que es pues, cuando quieres en un bracket autoligado fricción, que a veces conviene, no todo dentro de la fricción es malo, digo, regularmente pues quieres eliminar la fricción para movimientos más abruptos y más, bueno, hay veces que la fricción te conviene, como en este caso particularmente, donde genero fricción en los dientes del sector anterior para que se les dificulte el movimiento y poderme traer este molar hacia adelante mucho más fácilmente. Ahí está el caso terminado. Inicio y fin. Inicio y fin. ¿Y cómo quedó el caso, en este caso, de la macroestética? ¿Cómo quedó el paciente? Estaban los cambios que tuvo, sutiles, en la fotografía de frente. En la de sonrisa, muy buen arco de sonrisa, se ve lucidora. Y aquí uno de los por qué se opta o se sugiere la utilización de torque alto. Uno de los problemas que se tienen, no siempre, ¿verdad? Digo, sí, hay operadores que son excelentes, o sea, yo estoy hablando que quizá hay gente que tiene menos pericia, quizá porque, bueno, todavía no, en esta curva de aprendizaje natural del ortodoncista, a lo mejor no llega a un grado de expertise, donde muchas veces en casos de extracciones se cierran los espacios, a veces con arcos inadecuados, donde se pierde mucho torque. Y ahí es parte de lo que genera que se vean las arcadas colapsadas y que a los pacientes se les evidencie que se les hicieron extracciones. Vean acá, a este paciente, si alguien lo ve, nadie pensaría que tiene extracciones, se le sigue viendo la sonrisa full, la sonrisa plena, conceptos que se mencionan dentro de los objetivos de trabajar con el sistema de EMA, ¿no? Que se van sonrisas amplias y demás. Claro, ¿por qué? Porque hubo un buen control de torque, porque se seleccionó un torque alto, con lo cual me da esa sensación de plenitud en la sonrisa. Y dentro de otras cosas que no mencioné, bueno, por cuestiones de tiempo, el torque alto también viene muy bien en caninos, porque ayuda a centrar la raíz en hueso medular, hueso esponjoso trabeculado, para que vaya corriendo la raíz a la hora de la retracción sobre ese hueso. Y no se, a diferencia de un torque negativo, como se tiene en otras prescripciones, que un torque negativo te llevaría a la raíz contracortical, dificultando el proceso de la retracción. Entonces, el torque alto, vuelvo a insistir, te ayuda a centrar la raíz dentro del alveolo, digamos, en el hueso medular, hace la retracción más fácil porque va corriendo la raíz sobre el hueso medular y aparte contemplando la pérdida de torque que de todos modos va a tener el canino. Entonces, al final, sea el caso, los dientes se ven bien verticales, con una sonrisa plena, una sonrisa full, como se está viendo acá, y ya está. Y dentro de los objetivos que se trazaban para este paciente era modificar un poquito la posición del mentón, donde se proyectara por efecto
del efecto tijera, mesializar un poquito esos molares, como se hizo al final, para la proyección ahí del mentón. Van acá la foto de 3/4, la sonrisa, y ya está. Como siempre ha sido un gusto compartir esto con ustedes. Yo soy el doctor David Ortiz, no me había presentado, ahora sí me presento. Ahí están mis datos de contacto, síganme en Instagram, ahí está como pueden encontrar, como dr.david-ortiz. Ahí en Instagram suelo publicar muchas cosas en cuestiones, pues, de dientes, o sea, me gusta publicar, pues, mi forma de trabajo y también algunos cursos y demás que llego a dar de repente. Les platico que yo soy académico de estas instituciones que se ven en la pantalla. Yo soy egresado de la UNAM, de Ciudad Universitaria, el campus central. Sin embargo, vivo en León, Guanajuato, desde hace 16 años y pues resulta que hay un campus de la UNAM acá donde hay odontología y donde está la especialidad de ortodoncia. Bueno, trabajo en ella. También trabajo en el Instituto Mexicano de Ortodoncia desde hace ya 10 años, que es una institución privada que está en León, Guanajuato, de formación ortodóntica. Tengo la fortuna también de trabajar en la Universidad Cuauhtémoc de San Luis Potosí, donde soy catedrático de la materia de biomecánica. Y también tengo la fortuna de trabajar para la Universidad Católica de Cuenca, que de hecho voy la próxima semana por allá. Y formo parte de su colegio, de su cuerpo colegiado, quise decir, perdón. O sea, lo comento porque me dedico a dar clases, después soy maestro. Entonces, si alguien tiene alguna duda, tiene algún comentario, pues digo, no sé todo, tampoco es como que nadie sabe todo, hay todavía muchas dudas por resolver en este camino ortodóntico, pero bueno, tengo algunas ideas, algunos conceptos claros que podría resolverle a la gente con mucho gusto, o si no, en conjunto lo podemos buscar y tratar de ver alguna solución. Entonces, pues bueno, ha sido un gusto compartir con la gente de Inteligencia Dental. Gracias a ONCO por la invitación a compartir este webinar. Un cordial saludo para todos los que tomaron el tiempo de escucharme. Gracias a ONCO por la invitación y gracias a Inteligencia Dental por todas las facilidades que nos dan. Un saludo para todos.